Bienvenido, profesor, al trabajo número 3 de Electrotecnia. Nuestros nombres son Héctor Morales, Felipe Ulloa, Sebastián Silva, Juan José Vargas y yo, Sebastián Narváez. El contenido de la presentación consta de 4 puntos, donde hablaremos sobre la introducción, sobre el motor de corriente continua, planos de eléctricos domiciliarios y finalmente con una conclusión. En la siguiente presentación abordaremos información acerca de motores de corriente, sistemas eléctricos y diseños sobre este mismo. En el primer punto a tratar, explicaremos y daremos a conocer lo que es un motor de corriente continua, mencionando sus partes y su funcionalidad, nombrando la existencia de dos tipos de motor, como es el de derivación y el en serie, donde explicaremos la diferencia entre ellos. En el problema número 2, realizaremos el diseño de una red eléctrica domiciliaria y para ello trataremos con potencia y corriente para lograr con mayor exactitud el diseño. Finalmente, realizaremos un diseño de un plano, un tablero eléctrico, donde explicaremos las partes y componentes que lo conforman, teniendo en consideración que las conexiones son desde el empalme hasta las protecciones, y las demás especificaciones las veremos más adelante. Y para cerrar la presentación, daremos una breve conclusión donde expresaremos los resultados y el aprendizaje. En el ejercicio 1 se nos pide analizar, más bien describir, una máquina eléctrica. En el caso del grupo 5 fue el motor de corriente continua. Esta es una máquina que transforma energía eléctrica en energía mecánica, de constitución similar a un dínamo, el cual recibe energía mecánica y la transforma en energía eléctrica. Este está compuesto de un estator, el cual suministra un campo magnético constante y una armadura, la cual es una bobina, que es la parte rotatoria de este motor. Esta bobina está conectada a la fuente de corriente continua a través de unos anillos conmutadores. Cuando circula la corriente eléctrica, una fuerza electromagnética es inducida en la bobina haciéndola rotar. Este movimiento llega a detenerse si no fuera por el cambio de polaridad del conmutador, permitiendo que el movimiento sea continuo y estable hasta cierto punto. Digo esto porque llega un momento de que el torque es igual a cero y el movimiento puede detenerse debido al cambio de polaridad. Esto se soluciona agregando más bucles al sistema. Donde más de esto haya, más suave y estable va a ser el movimiento del motor. En la práctica, la mayoría de motores tienen una gran cantidad de bucles, además de capas de acero entre las bobinas, mejorando la interacción del flujo electromagnético. Además, se utiliza un campo electromagnético alimentado de la fuente de corriente continua mediante una bobina. De esta conexión podemos desprender dos tipos de motores, los cuales son los motores en serie y los motores de derivación. Como dije, existen dos tipos de motor de corriente continua dependiendo de cómo se conecten las bobinas del campo electromagnético al rotor. Estos son el motor en serie, conectado en serie, y el de derivación conectado en paralelo. El primero tiene un buen torque de arranque, el cual decae a medida que avanza el tiempo, mientras que el motor de derivación tiene un torque bajo, pero el torque, a medida que el tiempo pasa, se mantiene constante. El profesor continuará con la parte 2 de la presentación. En el primer apartado se pide realizar un dimensionado de la corriente eléctrica de las instalaciones de una casa, la cual cuenta con 4 piezas y un baño. Para eso, primero es necesario establecer la dimensión en potencia y corriente de los componentes con los que contará la casa, para en base a esto realizar el diseño. El nuestro como tal se basa en 7 secciones, compuestas primero por el apartado de iluminación, el cual se basa en 6 ampolletas, seguido por las instalaciones de las distintas piezas. Partiendo por las habitaciones 1 y 2, las cuales cuentan con los mismos aparatos eléctricos, los cuales son un calefactor, un PC y una TV. Continuando con la cocina, la cual cuenta con un calefactor, un microondas y un refrigerador. También en una pieza aledaña se cuenta con un ventilador instalado en la pared. El baño cuenta con un calefactor y un secador de pelo. Y para finalizar, la casa cuenta con una lavadora, la cual se colocó separada del baño debido a que por seguridad, al estar el baño en una zona de agua, trabajando con esta, es más seguro mantenerlas separadas. Las instalaciones cuentan con las potencias eléctricas que aparecen en las diapositivas. La corriente total de la casa es de 47 amperes, sin embargo, solo se considera para la corriente total el 80%, o sea, 37.6 amperes. Continuaremos con el diseño del tablero eléctrico. Nosotros consideramos colocar un solo diferencial para ambos dormitorios, un diferencial para la cocina-comedor, otro para el baño y un diferencial exclusivo para la lavadora. En este caso sería un total de 4 diferenciales.
Por otro lado, podemos ver que no tiene disyuntores, ya que lo veremos en el diagrama unilineal. Cabe destacar que los cables rojo y azul representan la fase y el neutro respectivamente. En Chile se utiliza el color blanco en vez del azul, pero nosotros por comodidad y para hacer más contraste utilizamos el color azul. Aquí podemos ver en la imagen los 4 diferenciales y el cable verde representaría la conexión a tierra. A continuación tenemos el diagrama unilineal. Este es parte de la parte de arriba, que sería el empalme. Posteriormente se encuentra el fusible y continúa con el interruptor general, que sería de 40 amperes. Esta es la capacidad total del circuito domiciliario. A partir de aquí se encuentran los diferenciales, los cuales se escogieron dependiendo de la corriente de cada circuito unido a este. A continuación de los diferenciales, los cuales están unidos por medio de esta barra azul, que sería una barra de cobre, se encuentran más abajo los disyuntores, que son escogidos por el valor de corriente de cada circuito, y este valor depende de los componentes que se conecten a este circuito. Hay que destacar que por normativa chilena la iluminación no requiere un diferencial, por eso vemos a la izquierda, el 1 que sería la iluminación, está sin diferencial. Podemos ver a la derecha que el primero hay 2 disyuntores, los cuales están conectados a un solo diferencial, sería este el dormitorio 1 y 2, más a la derecha el otro diferencial correspondería a la cocina-comedor, el otro diferencial para el baño, y el último que sería para la lavadora. Podemos ver los datos que están a la derecha, los cuales corresponden los datos que están después de cada diferencial, los cuales sería que tiene 2 conexiones, después a la derecha aparece la capacidad que este tiene, y abajo sería la protección. En el caso, por ejemplo, del dormitorio unidos, tiene una protección de 30 mA. En cuanto a lo abordado con anterioridad, es posible concluir múltiples puntos. Primero conocimos en detalle el principio de operación de un motor de corriente continua, el cual funciona mediante una bobina rotatoria que, al estar conectado a la corriente mediante unos anillos conmutadores, esta energía hace rotar la bobina, dando alusión de un movimiento continuo. Existen 2 tipos de motores de corriente continua, uno de derivación y otro de serie. La diferencia radica en cómo esta bobina se conecta al campo eléctrico del rotor. Esta ya puede ser en paralelo o puede ser en serie. De igual manera, pasando al segundo tema del informe, se solicitó hacer un diseño de un sistema eléctrico de baja tensión para una instalación domiciliaria. Para ello, primero se hizo necesario conocer las dimensiones de la corriente y la potencia que tendría el modelo, tanto en iluminación, dormitorios, cocinas, por nombrar algunos. Se llegó a la conclusión de que la corriente total eran 47 amperes. Sin embargo, dentro del modelo solo usamos el 80%, un 37.6,